Vamos a comenzar la unidad 7 de Social Science. Como sabéis, en cursos anteriores habéis estudiado la prehistoria y la Edad Antigua, así que ahora nos tocaría ver qué es lo que sucede en España durante la Edad Media. Esta unidad 7 se divide en 6 partes. La primera, el reino visigodo; la segunda, la conquista musulmana de la península; la tercera, las formas de vida en el Al-Ándalus; la cuarta, los reinos cristianos; la 5, las ciudades cristianas; y la sexta, el arte gótico y románico. En esta primera parte vamos a trabajar las 3 primeras, es decir, el reino visigodo, la conquista musulmana y las formas de vida en el Al-Ándalus. La Edad Media comienza en el 476 con la caída del Imperio Romano y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. A partir del siglo III, el Imperio Romano se fue debilitando. El ejército perdió fortaleza y las fronteras del imperio quedaron desprotegidas. En el siglo V comenzó a sufrir ataques de diferentes pueblos procedentes del norte y el este de Europa, conocidos como los pueblos germanos. En el año 476, el último emperador romano fue derrotado y el imperio se dividió en pequeños reinos independientes. La caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, en la península ibérica se instaló un pueblo germano llamado los visigodos. Aquí fundaron un reino con capital en Toledo. Como os he dicho, tras la caída del Imperio Romano, en la península ibérica se instalaron los visigodos, que es un pueblo germano, y fundaron un reino con capital en Toledo. Los visigodos adoptaron el latín como lengua, aplicaron las leyes de los romanos y proclamaron el catolicismo como religión oficial del reino. Además, construyeron pequeñas iglesias en las que utilizaron el arco de herradura. En estos momentos la Iglesia jugó un papel muy importante, ya que fueron los que conservaron y transmitieron la cultura hispanorromana. Es verdad que los templos romanos fueron derribados para construir iglesias y muchas de las estatuas y las obras de arte se destruyeron porque se consideraban paganas. Pero aún así, en los monasterios cristianos se copiaron gran número de obras clásicas que han podido llegar así hasta la actualidad. Como podéis comprobar en esta foto y en la siguiente, las iglesias de la época visigoda eran pequeñas y no muy altas. Estaban construidas con grandes bloques de piedra bien tallados y su exterior tenía un aspecto pesado. Vamos a ver cómo era el interior de las iglesias. Como podéis ver, los techos estaban formados por grandes bóvedas y se utilizaban arcos con forma de herradura. La decoración era muy escasa. Generalmente se reducía solo a la parte de arriba de las columnas, que se llaman capiteles, y esos capiteles se cubrían con bellos relieves con escenas de la Biblia. Una de las manifestaciones artísticas más destacadas de los visigodos, al igual que la mayoría de los pueblos germánicos, fue la orfebrería, es decir, el arte de trabajar los metales preciosos. Los pueblos germanos eran muy aficionados al oro, a las piedras preciosas y a los esmaltes de color. Podemos dividir la orfebrería visigoda en 2 categorías: las piezas de uso personal, como joyas y coronas, y las obras de tipo eclesiástico, religioso, y real, de los reyes. La Edad Media de la península ibérica va a discurrir de una forma muy diferente a la del resto de Europa occidental. El reino visigodo había logrado unificar prácticamente toda la península a finales del siglo VII, pero ciertas luchas internas lo debilitaron de tal manera que no pudo superar la invasión musulmana que se inició en el 711.
La fe musulmana había surgido en Arabia a principios del siglo VII y rápidamente se extendió por Oriente Próximo y por todo el norte de África. Os voy a explicar un poco más sobre la fe musulmana. El Islam es la religión de los musulmanes. Se originó, como os he dicho, en Arabia. Allí, en el siglo VII, Mahoma comenzó a predicar la existencia de un único Dios, Alá. La doctrina de Alá se recoge en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Todo musulmán debe cumplir 5 obligaciones. Primera, reconocer a Alá como único Dios y a Mahoma como su profeta. Segunda, orar 5 veces al día. Tercera, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Cuarta, ayunar durante el mes del Ramadán. Y 5, dar limosna a los pobres. Los musulmanes acuden a las mezquitas a orar y a estudiar los preceptos de su religión. En el año 711, los musulmanes procedentes del norte de África derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. En poco tiempo ocuparon casi toda la península ibérica y las Islas Baleares. A este territorio que habían conquistado le llamaron Al-Ándalus y su capital fue Córdoba. Solo se resistió la zona montañosa del norte. Al principio, Al-Ándalus fue un emirato, es decir, una provincia gobernada por un emir. Los emires obedecían las órdenes de un jefe superior. El emir de Córdoba dependía del califa de Damasco, que es la capital de la actual Siria. ¿Cómo era la sociedad de Al-Ándalus? Esta sociedad estaba formada por personas de distintas religiones. Los musulmanes, que eran el grupo más poderoso, ocupaban los cargos de gobierno y eran propietarios de las mejores tierras. Los muladíes eran los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana. Los mozárabes eran los cristianos que siguieron practicando su religión en Al-Ándalus. Y los judíos eran una minoría, vivían en barrios separados del resto de los habitantes. En el siglo X, Al-Ándalus se independizó de Damasco y se convirtió en un califato, es decir, en un territorio gobernado por un califa. Los califas eran los jefes supremos. Ellos tomaban todo tipo de decisiones, tanto políticas como religiosas. Durante el califato de Córdoba se mantuvieron constantes enfrentamientos con los reinos cristianos que resistían, como los llevados a cabo por Almanzor, un victorioso general que incluso venció a los cristianos en Santiago de Compostela. La mayoría de la población de Al-Ándalus vivía en el campo. Los musulmanes introdujeron cultivos nuevos, como las alcachofas, las berenjenas, el arroz, el algodón y el azafrán. Para regar los campos construyeron norias y acequias. Las ciudades estaban rodeadas de murallas y su gobernador residía en el Alcázar, que era un palacio fortificado. En las ciudades trabajaban artesanos que elaboraban cerámicas, tejidos y otros productos de gran calidad. En el centro de la ciudad estaba el zoco o mercado. Además, en todas las ciudades había mezquitas. A partir del siglo X, el Al-Ándalus se convirtió en un importantísimo centro cultural, donde vivían ilustres médicos, astrónomos y filósofos, como por ejemplo el musulmán Averroes o el judío Maimónides. De la época andalusí conservamos muchos rasgos de nuestra cultura. Por ejemplo, tienen origen árabe muchas palabras, como alcázar o alcalde, o nombres de lugares, como Guadalajara o Alcalá. Los números que utilizamos también los introdujeron los árabes. Gracias a ellos tenemos el cero. En el siglo XI el califato desapareció y Al-Ándalus se dividió en pequeños reinos, que se llamaban taifas. Los reinos taifas estaban enfrentados unos contra otros. La división entre ellos fue aprovechada por los reinos cristianos del norte de la península, que poco a poco fueron conquistando sus tierras. En 1212 se produjo la batalla de las Navas de Tolosa, en la que un ejército, integrado por castellanos, navarros y aragoneses, derrotó a las tropas musulmanas. Después de esta batalla, los reyes cristianos conquistaron casi toda Al-Ándalus. Solo se mantuvo un pequeño territorio musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. La arquitectura árabe se caracterizó por el uso del ladrillo decorado con pinturas, azulejos y placas de yeso, también por su gran variedad de arcos.